bienvenidos a su sexta edición de su programa Ciencia Click. En esta ocasión les voy a hablar de un tema muy interesante, pero antes de seguir te quiero recordar que si tienes alguna duda o sugerencia me puedes escribir a mi correo electrónico, el cual es lilimondragon@click.tv. Recuerda que en Facebook nos puedes encontrar como ClickTV o Ciencia Click. En Twitter nos puedes seguir como @ClickTV. Y si te perdiste el programa del día de hoy u otros programas de Ciencia Click, recuerda que en YouTube nos puedes encontrar como Click Televisión. Bueno, el tema del día de hoy va a estar muy interesante. Les traigo los inventos que han cambiado a la humanidad. Entonces les hablaré de los inventos sobre la rueda, el automóvil, el motor de combustión interna, las vacunas, que es un invento muy importante que cambió el área de la medicina. Entonces te invito a que no te despegues del monitor y juntos nos adentremos a este tema tan interesante. Esto es Ciencia Click. Mi nombre es Liliana Mondragón y comenzamos. El tema del día de hoy, de este programa de la sexta edición, va a tratar acerca sobre los inventos que han cambiado a la humanidad. Entonces vamos a ver el siguiente video que explica los inventos que yo consideré los más importantes. Claro, hay demasiados que han cambiado la historia, pero estos son los que yo consideré los más importantes. ¿Por qué? Porque han cambiado distintas áreas, como lo son la medicina, la mecánica, la televisión, las comunicaciones. Entonces vamos a ver el siguiente video y después lo comentaremos para ver qué te pareció. Vamos al video. Hola, ¿qué tal? En este video les voy a presentar los inventos que han cambiado la historia de la humanidad, todo por click.tv en su programa Ciencia Click. El primer invento se trata de la lata. Muchos de nosotros a lo mejor no sabemos su historia, pero la lata de aluminio, o el inventor de la lata, según consta en muchos años atrás, fue el cervecero francés Nicolas Appert, quien en 1795 ideó unas jarras herméticamente cerradas y posteriormente calentadas para eliminar las bacterias. En 1810, Peter Duran, un inventor británico, patentó la idea de usar latas revestidas de estaño, por lo cual las comidas reciben el nombre de enlatadas, y luego vinieron otros avances que incluyen el uso de las latas de aluminio, acero extra fino y plástico con y sin revestimientos. La lata de aluminio, la lata fue un invento que se pensó primeramente para la cerveza, pero como se los dije anteriormente, la lata después se le dieron varios usos, como en bebidas y en alimentos. Entonces esto sirvió mucho para la humanidad, porque ya no teníamos que depender de comernos los alimentos rápidamente para que no se echaran a perder. Ahora, gracias a una lata, podíamos guardar estos alimentos o bebidas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que hace que tengan esta capacidad para poder aguantar? Bueno, todo esto se debe a sus propiedades químicas. Las latas están hechas de aluminio, de hojalata y, como vieron, de estaño. Entonces todas estas propiedades se juntan y hacen una reacción química, que es lo que provoca que los alimentos o bebidas, en este caso, tengan este tipo de, por así decirlo, como cuidado, que se puedan mantener de una manera. El segundo invento que les traigo se trata de la rueda. La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. Puede ser considerada una máquina simple y forma parte del conjunto denominado elementos de máquinas. Es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad, por su gran utilidad en la elaboración de alfarería, en el transporte terrestre y como componente fundamental de diversas máquinas. El conocimiento de su origen se pierde en el tiempo, y sus múltiples usos han sido esenciales en el desarrollo del progreso humano. Si nosotros nos ponemos a recordar películas que hemos visto en la televisión o en el cine, por ejemplo, películas que hablan sobre la vida de Cristo, vida de romanos o griegos, podemos ver que muchas veces hay como unas tipo carretas, y estas tenían unas ruedas. Y si ustedes han puesto atención, ¿de qué estaban hechas estas ruedas? ¿De piedra o de madera? Bueno,
Esto nos servía para tener como un medio de transporte. Estas también eran jaladas en ocasiones por nosotros mismos, por seres humanos o por animales. Con el paso del tiempo, todo fue evolucionando, pues todo en esta vida tiene que ir cambiando e innovando, y llegó lo que conocemos como los autos. Los autos es un invento también muy importante, eh, por dos cosas. La primera, nos facilita muchas cosas en la vida. Y la segunda, muy importante, dejamos de utilizar a nosotros mismos como un motor, por así decirlo, y a los animales. Todavía en este tiempo vemos algunas personas que usan para transportar a los animales, pero los autos son muy importantes, por lo que les dije anteriormente. Son un medio de transporte que nos ayudan a comunicarnos. El auto se debe a Henry Ford y a otros grandes genios de la humanidad que se dedicaron a pensar y crearon autos. Todo esto se debe al cuarto invento que, como ustedes se preguntarán, ¿cuál es este invento? Bueno, el motor de combustión interna. El motor de combustión interna funciona con gasolina y este nos ayuda a que los pistones y varios elementos mecánicos del motor se puedan mover. Cuando hacen esto, que hacen una energía mecánica, el auto se puede mover. La gasolina es como, por así compararlo, el agua que nosotros necesitamos para podernos mover. El auto necesita de la gasolina para que los motores y demás cosas que tiene el auto se pueda mover. Pero en sí, vamos a regresarnos un poco a lo que es el motor de combustión interna. El motor de combustión interna se desarrolla como una evolución de la máquina de vapor. En este motor el trabajo se obtiene por la combustión de una mezcla de aire y combustible, como se los había dicho, la gasolina, a diferencia de la máquina de vapor que aprovecha la presión del vapor de agua que procede por una combustión externa. El primer motor de combustión interna fue construido por el francés Etienne Lenoir en 1863. Este motor fue mejorado notablemente por el alemán Nikolaus Otto, que en 1876 inventó el primer motor que funcionaba con un ciclo de 4 tiempos. En su honor, este motor de explosión se denomina motor Otto. En 1886, Carl Benz construye el primer automóvil de 3 ruedas. Ese mismo año, Daimler aplica el motor de Maybach sobre un carruaje de 4 ruedas. La historia del automóvil apenas había comenzado gracias a este motor de combustión interna. En 1892, el alemán Rudolf Diesel inventa un motor que funciona con combustibles pesados y que no necesita de un sistema de encendido. Esto se llamaría motor diésel. 5 años después, en 1897, se construye el primero de estos motores. Esto sería aplicado en un camión por primera vez en el año de 1923, aunque en el año de 1912 se había montado en una locomotora. En 1975, el alemán Felix Wankel prueba con éxito un nuevo motor de pistón rotativo que es conocido con el nombre de su inventor, motor Wankel. Entonces, primero se inventa el automóvil que era movido por personas y por animales. Llega el motor de combustión interna. Entonces es ahí cuando realmente empieza la historia del automóvil. ¿Por qué? Porque ya no necesita de, como se los dije, de otros medios para poder moverse. Ahora necesita de este motor y de varias piezas mecánicas, que es donde entra el área de la ingeniería mecánica. Y empieza ahora sí una nueva historia sobre estos dos inventos, el motor y el automóvil en este caso. Ahora sí, pasemos al quinto invento, que es yo lo considero muy importante y gran parte de la historia lo considera, pero muchos no supieron darle el uso correcto. ¿De qué invento hablo? El quinto invento se trata de la pólvora. ¿Quién la creó? Bueno, la verdad
es que aunque es considerada uno de los 4 grandes inventos de la China antigua, ¿cuáles son estos 4 grandes inventos? Me refiero al papel, la brújula, la pólvora y la impresión. Algunos investigadores atribuyen su invención a los árabes. De otras maneras, fue inventada entre los siglos 7 y 9, y seguramente, como ha ocurrido con otros inventos, puede que haya surgido de una manera simultánea entre ambas culturas, entre la cultura árabe y la cultura china. El uso de la pólvora en la China fue principalmente para propulsar sus fantásticos fuegos artificiales. Además, fue utilizada en armas rudimentarias con la finalidad de asustar al enemigo. El origen de la pólvora negra se piensa que vino de la mano de la alquimia taoísta. Para el siglo IX, de manera accidental, buscando alguna poción con fines mágicos, esto pasó a lo que primero se conoció como la pólvora negra. Esto porque las primeras referencias a este producto que se conocen vienen de textos alquimistas, en forma de advertencias para no mezclar ciertas sustancias. El verdadero uso militar de la pólvora vino dada por la interacción de este producto con las necesidades europeas. De hecho, como resultado de esta interacción, llega el invento del cañón, igualmente controversial en sus orígenes, cuya primera referencia forma de los años de 1313. En cuanto a los árabes, se piensa que fueron los primeros en darse cuenta de la importancia del nitrato de potasio en la potencia o efectividad de la pólvora con fines explosivos y militares. También se piensa que fueron los responsables de la difusión de este invento por Europa. La controversia para determinar a quién inventó la pólvora viene dada en parte porque la mayoría de los textos que se utilizan como fuentes para saber lo que ocurrió entre los siglos 7 y 9 son revisiones de siglos posteriores, como en el caso de escritos chinos que datan del siglo XXVII. Para determinar a quién inventó la pólvora viene dada como parte porque la mayoría de los textos que se utilizan como fuentes para saber lo que ocurrió entre los siglos 7 y 9 son revisiones de siglos posteriores, como en el caso de escritos chinos que datan del siglo XVII. En todo caso, este invento ha sido parte importante de la historia de la humanidad, no solo con fines bélicos. No debemos olvidar que antes de la pólvora no existían métodos eficientes para remover rocas, y así permitir el desarrollo a gran escala de la minería. Además, la pólvora permitió la construcción de grandes obras de ingeniería, como lo son los túneles y los canales. Más tarde fue reemplazada por nitroglicerina y otros inventos que fueron avanzando con el transcurso de los años, pero la pólvora es el primer invento, es la base para que otros inventos surgieran. Entonces, este fue el quinto invento más importante de la humanidad. En el sexto invento tenemos ya nos vamos con inventos más de nuestra época que nosotros conocemos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el sexto invento? El sexto invento se trata de algo que creo que en el momento estamos usando, porque no sé dónde me estén viendo, pero me imagino que me están viendo desde una computadora. Entonces, sexto invento, la computadora. La primera computadora fue desarrollada desde los inicios de los años 50 hasta unos 10 años después, y en la cual la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío, y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir. Esto se conoce como lenguaje de máquina. ¿El lenguaje de máquina cuál es? El lenguaje de máquina se trata del primer lenguaje que se utilizó para este tipo de programación, el cual es unos y ceros. Era de mandarle una instrucción a la computadora con 11001111. Este es el lenguaje máquina. Estas máquinas estaban construidas con válvulas electrónicas. Como se los dije, se programaban en lenguaje máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y que el lenguaje más simple en el que puede especificarse un programa se llama lenguaje máquina, como se los he dicho anteriormente. La primera generación de computadoras y a sus antecesores
se describen en la siguiente lista de los principales modelos de los que constó. Pero creo que, bueno, existen muchos tipos de computadoras que hubo antes de las computadoras que nosotros conocimos. Pero la primera computadora, que fue la más importante y fue la base de todo, fue creada en el año de 1947, llamada ENIAC, la primera computadora digital electrónica de la historia. No fue modelo de producción, sino una máquina experimental. No se dio a la venta como ahorita crear una computadora y ponla a la venta para ver qué tan bien funciona, y si no funciona pues la sacamos. No, esta fue una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupa todo un sótano en la universidad. Constaba de 18.000 bulbos eléctricos, consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John Wack McCook y Preston Ecker en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Algunos de ustedes quizás recuerden este tipo de computadora, no digo porque seamos de ese año, sino porque en los libros de a veces venía este tipo de computadora. Yo recuerdo que en la secundaria vi un libro y en ese libro venía la primera computadora. Y sí, era una máquina enorme, y si no ustedes lo pueden ver en internet o si no en las imágenes que están apareciendo ahorita en la pantalla. Y era una máquina enorme, como se los dije, ocupaba mucho espacio, pesaba muchas toneladas, pero era la supercomputadora del momento. Es como ahorita tener una computadora Mac y que entra así al explorador, te busca las cosas en segundos. Bueno, en ese entonces era lo más novedoso que se tenía. ¿Por qué? Porque era la primera computadora, era tener como un hombre inteligente en ese momento. Pero después viene uno de los inventos que gracias a él podemos tener comunicación. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado cuál es el primer medio de comunicación que existió. Ustedes dirán los mensajes, las cartas que se escribían antes. Muchos me dirán el telégrafo, el teléfono, la televisión, la radio, los mensajes de texto quizás. Pero si nos ponemos a pensar, pudo haber sido también señales de humo, o no sé si ustedes recordarán, a mí me tocó ver algunas películas donde veía que le amarraban a una pequeña paloma una nota. Entonces ese también era un medio de comunicación. No sé cómo le hacían las palomas, pero llegaban a su destino. No sé si de alguna manera las educaban para que llegaran a sus destinos. No sé exactamente, yo creo que después lo voy a investigar y les voy a decir, porque sí me interesó esto ahorita que lo estoy pensando. Pero creo que el medio de comunicación que ahorita nos permite comunicarnos en segundos no es el teléfono en sí, es el internet. Entonces, en el lugar número 7 tenemos el internet. Los historiadores han logrado ponerse de acuerdo en que el internet o su predecesor nació en 1969. Cuando en plena Guerra Fría el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América decidió crear un sistema de comunicaciones capaz de resistir un ataque nuclear. El Departamento de Defensa encargó este cometido a la Agencia de Investigación Avanzada en Proyectos de Defensa, que creó un sistema de intercambio de archivos y mensajes llamado ARPANET. En el año de 1978, los miembros de esta rudimentaria red tuvieron el dudoso honor de recibir el primer mensaje publicitario no deseado, es decir, el correo spam, una invitación de la firma DEC para la demostración de un nuevo producto. Había nacido con esto el correo basura, o como se los dije, el correo spam, que casi la mayoría lo conocemos. Pero no es hasta el año 1983 y la creación del protocolo TCP/IP por Vint Cerf y Robert Frank. Esta red no pudo dar el gran salto público y empezar a tener aplicaciones comerciales. Este protocolo, algo así como una lengua franca en la que las computadoras se comunicaban entre sí,
permitía integrar mucho más ordenadores en la red, que entonces tenía solo unos 1000 usuarios. Hoy en día son billones de usuarios los que usan el internet. Todavía en estos tiempos hay gente que no tiene internet y que todavía a veces utilizamos de los llamados café internet, pero de todas maneras el internet es un medio de comunicación extremadamente bueno. Bueno, el siguiente gran hito en la historia de la red llegó en noviembre de 1990, con la puesta en marcha del vínculo conceptual creado por el científico británico Tim Berners-Lee. Es así como nace lo que nosotros conocemos como el www, que por si ustedes no sabían, mucha gente no lo sabe, me ha tocado ver que no sabe qué es lo que significa www, pero www es World Wide Web, Internet como la conocemos, si así lo quieren dejar. El 30 de abril de 1993, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear abrió el uso de la red a todo el mundo, y en noviembre de aquel año el National Center for Supercomputing Applications de los Estados Unidos lanzó el primer navegador que permitió el acceso del gran público. Gracias al internet, ahorita nosotros nos podemos estar viendo y pueden estar viendo Click TV y otro tipo de programas. Podemos estar en redes sociales. A esto también se debe la llamada fibra óptica, que es lo que permite que los datos puedan viajar a una mayor velocidad. No les mostré la fibra óptica en esta lista porque es algo muy complicado de explicar y tiene mucha historia. Entonces no lo creí tan necesario. Este video es más que nada sobre los inventos que yo consideré más importantes, pero podemos hacer otro posteriormente para que todos podamos ver cuáles son los experimentos. En internet hay miles. Te aparecen listas de experimentos que tú puedes buscar y buscar y buscar y wow, sorpresa, hay demasiada información sobre ellos. Pero en el octavo lugar todavía no terminamos. En el octavo lugar tenemos uno de los inventos más importantes en el área de la medicina, las vacunas. El inventor de la vacuna fue Edward Jenner, quien inventó la vacuna contra la viruela, un médico rural proveniente de Inglaterra. Jenner se dio cuenta que las recolectoras de leche en ocasiones contraían la viruela y al estar en contacto con los animales, y que tras este hecho se hacían inmunes a la viruela humana. Es así como Jenner tuvo la idea de inyectar esta viruela, que resulta ser una variante mucho menos intensa de la viruela común o humana, para inmunizar contra la viruela común. Teur le llama vacuna en honor a Jenner y su trabajo con la viruela de las vacas. La palabra proviene del latín vaca, entonces es por eso que a veces vacuna nos suena un poco a la palabra vaca. Las vacunas es, como lo dije, es un invento muy importante en el área de la medicina. Nosotros desde que nacemos nos ponen vacunas y es seguir como un seguimiento de las vacunas. Las vacunas nos previenen muchas enfermedades, que si nos perdemos una vacuna o no nos ponen esa vacuna cuando nosotros nacemos, podemos contraer enfermedades que son muy feas. Entonces, cuando tengas que vacunarte, no le tengas miedo a una vacuna, vacúnate porque te puede salvar la vida en muchas ocasiones. En el noveno lugar tenemos otro invento muy importante en el área de la medicina, que es los rayos X. ¿Ustedes se han preguntado cómo surgieron los rayos X? ¿Quién los inventó? Bueno, los rayos X son radiaciones electromagnéticas, invisibles, capaces de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas. Su descubridor los llamó rayos incógnita, o tal y como los conocemos hoy en día como rayos X, porque no sabía lo que eran ni cómo se producían. Esto surgió por un error. El descubridor de los rayos X fue el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen. El 8 de noviembre de 1895 estudiaba el comportamiento de los electrones emitidos por un tubo de Crookes.
Por ello, cubrió el tubo con una funda de cartón negro y al conectar su equipo observó un débil resplandor a lo lejos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estos destellos eran capaces de iluminar unos frascos de sales de bario colocados en el mismo laboratorio. Estando el tubo envuelto en papel negro y habiendo varias planchas de madera y unos gruesos libros entre él y los frascos. A partir de ahí comenzó a estudiar las propiedades de los rayos X, para lo que pensó en fotografiar el fenómeno. Fue así como realizó un nuevo descubrimiento. ¿De cuál hablo? De las placas fotográficas. Intuyó la acción de estos rayos sobre la emulsión fotográfica y colocó una caja de madera con unas pesas sobre una placa fotográfica. El rayo atravesaba la madera e impresionaba la imagen de las pesas en la fotografía. Tras realizar varios experimentos con distintos objetos, el 22 de diciembre decidió practicar la primera prueba con humanos. Fue así como le pidió a su propia esposa que colocase la mano sobre la placa durante 15 minutos, y al revelar la placa de cristal, pudieron observar la primera radiografía del cuerpo humano. Los huesos de la mano de Berta, su esposa, se trataba del comienzo de la área de la medicina mejor conocida como radiología. Yo sí sabía que los rayos X habían surgido por un error y que su esposa había estado con él, pero no sabía por qué había surgido hasta que investigué para hacer el video. Es muy importante la historia de los rayos X. Siempre que vamos al hospital, que nos dicen que necesitamos una toma de rayos X. Y gracias a esto los doctores pueden ver a veces lo que tenemos. No sé si les haya tocado ver en la televisión a veces que dicen, algo, no sé, como un tipo de fenómeno sucedió en alguien. Le hicieron una radiografía y le encontraron unas pinzas adentro, o el niño se tragó una moneda, y con esto pueden saber dónde quedan. ¿Por qué? Porque los rayos X permiten ver dentro del cuerpo humano. Entonces es un invento también importante para el área de la radiología. En el lugar número 10 tenemos otro invento súper importante en la medicina, el cual se trata de la anestesia. Muchos de nosotros cuando vamos al hospital nos ponen anestesia, y no simplemente para operarnos, sino para, no sé, que nos saquen una simple muela, nos ponen anestesia. ¿Ustedes se han preguntado cómo es que surge la anestesia? Bueno, en los primeros tiempos de la humanidad, la anestesia natural se encontraba en la naturaleza en plantas como la marihuana o el opio, ya sea mediante infusión o inhalando al fumar. Estas drogas lograban calmar al enfermo, el cual se prestaba más fácilmente para cualquier operación que supusiera sentir dolor. En 1800, Humphrey Davy, químico inglés, descubre el óxido nitroso, pero desconoce sus cualidades analgésicas. En 1844, el odontólogo Horace Wells utiliza por primera vez este óxido nitroso como analgésico en su trabajo. Ninguna de estas dos personas fueron los inventores adjudicados del descubrimiento de la anestesia. 2 años antes, en 1842, un cirujano llamado Crawford Long utilizó por primera vez en sus operaciones el éter etílico, pero tampoco registró sus logros. El más listo de todos fue William Thomas Morton, dentista de Estados Unidos, quien demostró públicamente un 30 de septiembre de 1843 el poder analgésico de dicho éter mediante una operación de extracción dental seguida de otra operación sobre un tumor en el cuello de un paciente. En ambas operaciones se durmió al paciente para que no sufriera ningún dolor. Ya en el año de 1842, Morton había estado asociado con Horace Wells, citado anteriormente. No parece que estuvieran conformes con el resultado de sus estudios, ya que no participaron de ninguna publicación. En 1844 es cuando Morton se asoció con el científico Charles Thomas Jackson. Entre los dos patentaron la anestesia con el nombre de Letton. Dicha patente quedó anulada por causa de las disputas que ambos
abrieron para hacerse con la patente de forma individual. No pudieron ser capaces de compartirla y se comenta que vivieron hasta el final de sus días entre reclamaciones, papeleos y demás problemas jurídicos. En esta lucha por conseguir los derechos de la anestesia, también entró en juego el anteriormente citado Crawford Long, que viendo el río revuelto, también quiso dar parte de sus descubrimientos en 1842 e intentar, ¿por qué no?, hacerse con la dichosa patente. Entonces, en conclusión, podemos decir que el inventor de la anestesia está entre estos 4 hombres. Davy, que descubre el óxido nitroso. Long lo utiliza pero no le da mucha importancia. Y Wells y Norton lo estudian. Pero no es hasta que llega Jackson y Morton, lo estudian y lo patentan. La persona que más interés mostró en el estudio y utilización de la anestesia fue sin duda William Thomas Morton, que además participó en su patente, por lo que yo creo que es al que le debemos otorgar la invención de la anestesia. La anestesia, como lo dije anteriormente, antes utilizaban la marihuana para poder dormir a la gente. También se utilizaba el alcohol para calmar un poco el dolor, pero no creo que ninguno de estos 2 métodos sea el más adecuado. En tiempos más atrás, cuando todavía no se descubría ni la marihuana ni el opio, se utilizaba la fuerza bruta. Entonces no creo que sea nada agradable despertar después de que te hayan sacado una muela o una operación y despertar con un golpe en la cara o en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque te querían dormir. Es mejor despertar un poco mareado, con visión borrosa y saber que en un rato se te va a calmar. Entonces, la anestesia es un invento importante para todas las áreas de la medicina. Esta no va enfocada a una sola, no como los rayos X que va para la radiología, las vacunas que va para otra área y en sí. La anestesia va para todo el campo de la medicina. En otro, en otro invento que les traigo está la brújula. La brújula la mencioné con la pólvora, fue uno de los 4 inventos de la China antigua. Muchos ya sabrán que y se imaginarán que la brújula es de este país chino, pero hay muchas cosas que se dicen de la brújula. Entonces vamos a ver un poco acerca de la brújula y pues ya después ustedes dirán, no, pues la brújula a lo mejor se inventó por este o el otro. Es como la anestesia, que se debe a 4 hombres, pero el primero descubre una cosa, el segundo no sabe lo que es y no le da mucha importancia, los otros 2 se pelean, no logran en sí llegar a un acuerdo, pero pues a uno solo se le dio el honor de decir, él fue el que inventó la anestesia. En el invento número 11 tenemos la brújula. La brújula se cree que fue inventada en China, aproximadamente en el siglo IX, e inicialmente consistía en una aguja imantada flotando en una vasija llena de agua. La brújula seca fue inventada en Europa alrededor del año 1300. Joseph Needham atribuye la invención de la brújula a China. Fue en 1936 que Thomas Bowdoin inventó la primera brújula portátil llena de líquido, diseñada para un uso individual. Ahí está la respuesta. Fue inventada desde tiempos remotos, pero la brújula moderna la hizo Thomas Bowdoin. Sí, la brújula es un invento que nosotros mismos podemos hacer en nuestras casas con un simple corcho, una aguja y ponerla en un recipiente con agua y ver cómo la aguja imantada. Primero hay que imantar la aguja para poder que la aguja tenga un polo y pueda decirte vas al norte. Entonces, se cree que fue hace mucho tiempo por los chinos, pero como se vio anteriormente, no es hasta el año 1936 que Thomas Bowdoin inventa la primera brújula portátil, que fue de bolsillo. Ahorita podemos ver brújulas y sí, si las abrimos
vemos que tienen, la brújula se ve cómo se mueve porque tiene adentro un líquido, necesita de este líquido para que la brújula pueda moverse, no podemos tener nada más el corcho y la brújula y esperar a que se mueva, esto nunca va a pasar. Espero el video te haya gustado mucho y recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales y nos vemos en otra emisión del programa.